El primero PCR, el segundo, la determinación de anticuerpos, vale decir, de una muestra de sangre donde se identifican defensas, anticuerpos, específicamente una partícula que se llama inmunoglobulina G de gato, IgG, que es la que se empieza a elevar al 7º día de enfermedad y que produce una inmunidad prolongada. La otra inmunoglobulina M produce una elevación rápida y cae en respuesta a la infección. La inmunoglobulina G es la que tiene memoria y que nos permite defendernos de futuras infecciones. Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estén todos súper bien en el recuerdo de sus casas, como ya hemos dicho hace 5 capítulos anteriores. Estamos en el 6º capítulo y no queda nada más que agradecer a cada uno de ustedes por su preferencia. De verdad, yo no pensé que íbamos a llegar en algún momento a la cantidad de suscriptores que tenemos. Más aún, que tenemos gente de Noruega que nos escucha y que de verdad le mando saludos. En serio, a mí personalmente me agrada mucho, me da un poco de risa, más de nervios que nada, porque siento también que hay una gran responsabilidad de por medio en este medio comunitario que dispusimos para acercar un poco la ciencia y también la información a todos quienes nos quieren escuchar. Por otra parte, les presento una nueva sección, justamente como habíamos conversado en el capítulo de cuarentenas, y en vista de lo que consulté también a través de las redes sociales. Recuerden que estamos también disponibles en Instagram y en Facebook como Capside Podcast. Muchos de ustedes mostraron su manifestación positiva de querer también entender el tema de la inmunidad. Entonces, ¿cómo íbamos a ver el tema de la inmunidad? Obviamente dentro de las bases y también contextualizarlo, justamente porque nos encontramos en un escenario en donde está en tela de juicio justamente una de las nuevas políticas de nuestro ministerio, en donde pretenden utilizar un carnet de salida, y dentro de esos carnets de salida de COVID, para mostrar que son inmunes, ¿ya? Hay test que se basan principalmente en el uso de anticuerpos, en alguna inmunoglobulina específica, y que según la revista Nature y otros tipos de revistas de prestigio internacional todavía no han sido sometidos a pruebas rigurosas que nos permitan establecer si efectivamente una persona, por tener o no tener algunas de las características de alguno de los test que se presentan como posible alternativa a esta nueva medida, puedan generar o sean certeros, ¿ya? Por otro lado, también quiero invitarlos a una charla que se conoce como de pandemias y otros demonios, que va a ser impartida a modo de seminario vía Zoom por el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y que lo va a exponer justamente el profesor Francisco Chávez Espinosa, profesor que tuve el privilegio de tener algunas clases con él. Lo recomiendo, muy entretenido como en la forma en que él explica. Su anfitrión va a ser el profesor Alexander Vargas, y va a ser este miércoles 22 de abril a las 12 del día. Voy a dejar el link colgado justamente tanto en Instagram, en Facebook, pero también lo voy a dejar colgado en el mismo Spotify, como para que ustedes lo puedan copiar y puedan acceder dentro del mismo día. La invitación entonces a que vayan, justamente en resumen lo voy a leer para que ustedes también puedan informarse de qué se va a tratar. Dice: la pandemia del COVID-19 causada por el coronavirus, síndrome respiratorio agudo grave 2, el SARS-CoV-2, se identificó por primera vez en Wuhan, ¿ya? Entonces casi todo el planeta ha sufrido una de las mayores crisis epidemiológicas de la historia. Para ir un poco adelantando esto, dice: también hablaremos del impacto de la pandemia y de la desinformación que ha traído consigo el nuevo virus, y finalmente van a intentar demostrar que la enfermedad, al igual que muchas de las últimas enfermedades infecciosas como la influenza, el SIDA, son producto del cambio climático y el comportamiento humano, y solo podrán ser resueltos desde un punto de vista multidisciplinario, que es muy muy interesante. Así que le dejo un enorme saludo afectuoso al profesor Francisco Chávez, que ojalá que también esté escuchando el podcast. También es bienvenido a cualquiera de las sugerencias de su parte. Y ahora también quería hacer algunas aclaraciones. Acuérdense que cuando hablamos del episodio de pandemia, algunos suscriptores también
dieron algunos puntos de vista bastante interesantes, sobre todo con el tema de las ratas. ¿Se acuerdan que hablamos de la peste bubónica? Y bueno, llegó información bastante importante que justamente quiero dejar claro en este momento. Uno de los aportes viene justamente de una escucha que le damos un afectuoso saludo. Nos ha dicho que ha escuchado todos nuestros podcasts, así que todos nuestros capítulos, así que le dejo un gran saludo a Diego Guzmán. Dieguito, que estés muy bien, ojalá que cuando te escuche mencionar te reí un poco, ¿ya? Un gran escucha, así que él justamente hizo un aporte, encontró esto a través de la información de la literatura. Dice justamente que en tiempos, en aquellos tiempos, justamente el Papa había decretado que los gatos, también los sapos y, estoy leyéndolo en este momento, y también las ranitas, justamente fueron víctimas de persecución, porque por mandato de papal, justamente consideró que ahí el demonio adquiría ciertos tipos de encarnación, o que tomaba forma justamente de estos tipos de animales, en especial los gatos negros. Y justamente en Europa comenzó a disminuir la población de gatos, que son los principales depredadores de las ratas. Con eso aumentó la población de ratas, y obviamente podríamos decir de manera informal que la Yersinia pestis hizo la cumbia justamente dentro de las pulgas de los gatitos, infectándolos, de los ratones, pudiéndolos infectar, y esos ratones aumentando su población en vista de que no teníamos un depredador presente directo, empezar a esparcir justamente la peste bubónica. Así que agradezco bastante su aporte. Y también un gran aportazo de otro escucha que hace unos días atrás me mandó un mensaje diciendo que yo no saludaba a quienes eran fieles escuchas justamente de nuestro programa, el señor Dagoberto Chávez, así que le mando un gran saludo, un abrazo fraterno ya a la distancia. También da un aporte aquí, dice que justamente que también hay otras literaturas que dicen que no fue por la falta de felinos. Dice, en general los asedios de los castillos se dejaban muchos orificios y sitios donde se empezaron a acomodar ratas. Aparte, algunos mongoles, que no habíamos mencionado ya directamente, tomaban infectados y los tiraban en catapultas hacia los castillos. Entonces, eso también ayudó a aumentar los brotes y la forma en que se transmitía esta peste bubónica. Te dejo un abrazo grande también, Dagoberto Chávez, espero que estés súper bien. Y nada, a partir de eso también invitarlos a todos ustedes, si quieren aportar también a nuestro podcast con información, con sugerencias, con críticas, todo va a ser bienvenido. Bueno, sin más, estamos en un escenario ya donde pasamos los 10.000 infectados. Ya hay políticas en donde tenemos que empezar a volver ya a nuestras labores. Personalmente yo he trabajado bastante en teletrabajo, incluso más de lo que hago de manera presencial. Es bastante llamativa la situación, me imagino que les debe pasar a varios de ustedes. Y con eso, bueno, hay muchas cosas que tenemos que conversar, entre ellas también la inmunidad. Eso va a ser el objetivo de estos 2 capítulos que vamos a entregar en esta nueva sección. Esto no es PCU. Bienvenidos a Cápside Podcast. Si queremos hablar de inmunidad, tenemos que ser bien claros con algunos términos que son de interés, obviamente, para poder comenzar a hablar acerca de este tema. Por ejemplo, de partida dejar claro que los organismos vivos son el hábitat ideal para que también vivan otros organismos vivos. De tal manera que al encontrarnos en una situación tal, también hay que dejar claro que nosotros, por lo tanto, estamos sujetos a infecciones que pueden venir de distintos tipos de organismos, virus, bacterias, hongos e incluso material inanimado que nos pueda causar algún malestar o alguna incomodidad. Por eso nosotros los organismos vertebrados estuvimos desarrollando un sistema de mecanismos que nos permiten reconocer lo que es lo propio de lo ajeno. Lo propio que en realidad también incluso puede llevar a tener una respuesta autoinmunitaria. Me imagino que todos hemos escuchado de las enfermedades autoinmunes. En algunos casos justamente nuestro cuerpo tiende a presentar un autorreconocimiento de tal como algo ajeno, lo cual también llama bastante la atención. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la inmunidad, estamos hablando de un conjunto de actividades que están combinadas en células y en órganos diferentes que forman nuestro sistema inmune.
Siempre recordar que los sistemas, independiente del tipo que sean, el digestivo, el respiratorio, son un conjunto de órganos, ¿ya? Que tienen una función en común. Y en este caso, como estamos hablando justamente de la inmunidad, estamos hablando de un sistema, de un grupo de órganos, de tejidos, de células que tienen la no menos importante función de reconocer lo propio de lo ajeno. Y de ahí nosotros podemos empezar a hablar de distintos tipos de órganos linfoides, como por ejemplo la médula ósea, el timo, el vaso, los ganglios linfáticos. Pero también tenemos que decir que parte de nuestro sistema inmunológico también lo encontramos en estructuras que son mucho más fáciles de reconocer, como por ejemplo la piel, ¿ya? Por lo tanto, para poder reconocer aquel elemento que se considera extraño, existen distintas formas moleculares incluso de poder reconocerlas y de también desarrollar estrategias que nos permitan erradicarlas. Por lo tanto, si se identifica material extraño, el sistema inmune establece también un ataque que pueda ser específico y concertado, aunque no es la única manera, ¿ya? Hay distintos tipos de elementos como elementos bélicos de nuestro sistema inmunitario que pueden incluso las células infectadas destruirlas. De hecho, las mismas células infectadas son capaces de autodestruirse en un ánimo de altruismo a nivel celular y de poder proteger al resto, ¿ya? E incluso también de nosotros tenemos proteínas que pueden neutralizar a los elementos patógenos, ¿ya? O incluso mediar su aniquilación, como lo son por ejemplo los anticuerpos. Pero también tenemos barreras mucho más sencillas, como lo son la piel, como lo son por ejemplo se me están yendo las ideas, muchas células que se encargan de hacer fagocitosis, vale decir células que logran, igual que Pac-Man, comerse a elementos patógenos y que son parte de un sistema inmunitario que nosotros llamamos innato. Y aquí yo quiero de partida empezar a hablar de uno de los dos tipos de inmunidad del que vamos a revisar dentro de estos dos capítulos de inmunidad en esta sección de Esto No es PCU. Siempre hay que dejar claro que tenemos dos tipos de inmunidad, ¿ya? Tenemos una inmunidad que nosotros le llamamos innata, que tiene ciertas características, son inespecíficas. ¿Qué implica eso? Que independiente del organismo externo, la forma de erradicar es demasiado generalizado. Si nosotros pensamos en una forma de poder reaccionar frente a un elemento extraño y que está vinculado directamente con la inmunidad innata, estamos hablando por ejemplo de la fiebre. Justamente la fiebre es un sistema que permite, mediante el aumento de temperatura, desestabilizar las estructuras moleculares de distintos tipos de patógenos. Pero ¿cuál es el problema de la fiebre? Que no solamente se genera a nivel local, sino también a nivel general. Y por lo tanto la fiebre también puede llevar consigo, arrastrar numerosas células que no han sido infectadas o básicamente elementos que son parte de nuestro cuerpo y que estarían viendo afectados producto de este aumento de la temperatura, ¿ya? Pues, también tenemos otros tipos de elementos, por ejemplo la piel. La piel es una de las primeras barreras frente a cualquier tipo de patógeno. Los patógenos se pueden posar sobre nuestra piel y no necesariamente penetrar a través de ello. Y también les comento que hay muchas bacterias que están dentro, que están en comunión con nosotros, ya que conviven con nosotros en nuestra piel y que también ayudan a avisar hacia adentro, digámoslo así, de que pueden haber elementos que pueden ser perjudiciales para nosotros. Siempre hay que dejar claro que hay muchas bacterias, de hecho la mayoría de las bacterias no son necesariamente malignas, muchas de ellas son inocuas para nosotros y también tenemos muchas que son beneficiosas. Recuerden que en algún momento, obviamente, y aquí lo vamos a vincular de una manera analógica solamente, por si acaso, con el tema del estallido social. ¿Se acuerdan que hablábamos de una primera línea, cierto? Y que obviamente debe haber una segunda línea, justamente al igual que a nivel como de un ejército o como a nivel de una batalla que se está dando para poder erradicar en este caso un elemento patógeno, definiéndose el elemento patógeno como cualquier elemento agente que puede causar una enfermedad, ¿ya? Tenemos una primera línea innata, justamente como estábamos conversando, de manera que existen distintos elementos que forman parte de esta barrera innata.
entre ellas la piel, ¿verdad? Que es una de las primeras barreras físicas contra la entrada de los microorganismos. Pero también tenemos el moco, que atrapa los microorganismos, ya sea no solamente